Se viene nuestro esperado paseo y peregrinación a Quibes y Canta. Sí, en esta hermosa peregrinación visitaremos los lugares donde vivió y estuvo nuestra patrona Santa Rosa de Lima, en Quibes. Un momento espiritual y emotivo para compartir en comunidad. Luego almorzaremos en Obrajillo, conoceremos la impresionante cascada de Lucle, haremos juegos divertidos y finalmente recorreremos la heroica Villa de Canta, con su plaza de armas, su histórica pileta colonial, los portales republicanos y su tradicional iglesia. El paseo y peregrinación incluyen pasaje ida y vuelta, refrigerio a bordo, sorteos, almuerzo, traslados. Este sábado 23 de agosto, partida a las 7 de la mañana, hora exacta. Informes e inscripciones al WhatsApp 959-678-325. No te lo pierdas. Santa Rosa Radio TV te lleva de peregrinación a Quibes y Canta, una experiencia para el alma y el corazón. Quibes, mi tierra peruana, donde floreció lozana, esa rosa tan galana, nuestra hermosa Santa Rosa. Santa Rosa, Santa Rosa de Lima. ¡Atención! Sé parte de la Brigada Rosa de Santa María. Convocatoria, agosto 2025. Si eres joven, mayor de 17 años, o integras algún grupo parroquial, eres catequista, o eres parte de algún movimiento juvenil, y sobre todo, devoto de Santa Rosa de Lima, y deseas apoyar en la Brigada del Santuario, inscríbete hasta el 28 de agosto en el auditorio del Santuario, sábados de 4 a 6 de la tarde, y domingos de 11 a 1 de la tarde. En agosto, Santa Rosa de Lima nos espera en la casa que la vio nacer. Avenida Tacna, cuadra 1, Basílica y Santuario del Convento de Santa Rosa de Lima. Santa Rosa, Santa Rosa de Lima. En agosto, mes de Santa Rosa de Lima, acompáñate con nuestra variada programación. Celebremos juntos a nuestra Santa Patrona y sigamos apoyando esta gran obra de evangelización. Santa Rosa, Radio Televisión. Buenas nuevas en tu vida. Santa Rosa de Lima, patrona del Perú, de las Américas y las Filipinas. Y también en tu precioso día te hizo su patrona la policía. 9 de la mañana, 8 minutos. ¿Te preocupa tu salud o la de tu familia? ¿Tienes dudas sobre algún tema médico? Salud en Vivo es un espacio donde expertos de la salud te brindarán información valiosa y confiable sobre las últimas novedades en salud, causas, síntomas y soluciones a problemas de salud. Ahora, además de aprender, puedes ganar. Participa en los sorteos que realizamos en cada programa y llévate grandes sorpresas. En nuestro nuevo horario, todos los lunes a las 9 de la mañana. Salud en Vivo por Radio Santa Rosa. Te esperamos. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo va a todos? Buenos días. Muy buenos días, doctora. Gracias por acompañarnos. Y bueno, darles la bienvenida a todos los que sintonizan Radio Santa Rosa al programa Salud en Vivo, que es un programa patrocinado por Clínica del Inca, Clínica de Alta Complejidad Médica. Recuerden que pueden seguirnos en las redes sociales, sobre todo en el Face de Radio Santa Rosa, también en el Face de Clínica del Inca. Y recordarles que pueden sintonizar Radio Santa Rosa, Radio y TV, a través de la 1500 AM, 105.1 FM de la zona sur, por redes sociales, también por Bantel, por TV Milenio, Cifotel, Canal 36, Cable Sur, Evelyn Sac, Telecable Montefu, Vitel TV, Megatel,
que llega hasta Huacho. Bueno, a través de todas estas redes nos pueden sintonizar. Y si desean alguna información sobre el tema de hoy o sobre alguna de las promociones que cuenta Clínica del Inca, también nos pueden llamar a los teléfonos que aparecen en pantalla. Con mucho gusto los vamos a atender. Y también nos encantaría que el día de hoy nos puedan llamar para hacer sus consultas a nuestra especialista, que ahora la voy a presentar, al teléfono de Radio Santa Rosa al 959-685-227. Gustoso, la doctora que les voy a presentar en un momento los va a atender y bueno, la verdad es que el tema que vamos a hablar el día de hoy cobra muchas vidas y muchas veces cobra vidas porque no hay la información adecuada, porque no tomamos las medidas de prevención que se requieren para poder salvar justamente la vida. Y es justo la vida de la mamá y del bebé, porque hoy vamos a hablar de la preeclampsia. Esta enfermedad, la preeclampsia, muchas veces se esconde entre síntomas confusos y silenciosos que son peligrosos. Es una complicación del embarazo que puede poner en riesgo justamente la vida de la madre y del bebé. Sin embargo, siendo poco comprendida, sigue siendo poco comprendida y a veces detectada demasiado tarde. ¿Cómo reconocerla? ¿Por qué ocurre? ¿Qué podemos hacer para prevenirla, actuar en tiempo? En este episodio queremos romper este silencio y dar voz a la información que salva vidas, porque detrás de un gran dolor de cabeza, un hinchazón o una fuerte subida de presión, puede estar ese enemigo silencioso que no avisa, pero que sí avanza. Para ayudarnos a comprender este tema con profundidad y claridad, nos acompaña hoy un especialista en ginecología y obstetricia con amplia experiencia en el cuidado de embarazos de alto riesgo. Y le damos la bienvenida a la doctora Joyce México y gracias por acompañarnos, doctora, esta mañana. Buenos días a todos, un gusto realmente estar en esta oportunidad y poder hablarles sobre la preeclampsia, un enemigo totalmente silencioso, una enfermedad bastante complicada que está, al menos en Latinoamérica, está como la principal causa de muerte materna. Entonces es por eso que debemos tenerlo con mucho cuidado, aprender qué cosa es, tratar de diagnosticarlo a tiempo y para poder tratarlo oportunamente y evitar las complicaciones posteriores. Ay, bueno, gracias, doctora. Y doctora México, ¿qué es exactamente la preeclampsia y por qué se la llama enemigo silencioso del embarazo? Bueno, lo primero que debemos saber que la preeclampsia es una de las principales complicaciones durante la gestación y que este se va a dar cuando comienza una gestación a partir de más de 20 semanas, presentar presiones altas. ¿A qué nos llamamos presiones altas? Más de 140 con 90 milímetros de mercurio, ya sea 140 o la diastólica 50, cualquiera de ambas que comiencen a elevarse y que podrían estar asociados a la pérdida de proteínas en orina. Por eso que a veces le piden exámenes, que es la proteinuria. Y esto sí estaría viéndose en rangos de más de 300 miligramos. Y no solamente eso, porque para diagnosticarla podría ser una, ya sea las presiones o de repente esta proteinuria, pero hay que descartar que no sea otra enfermedad paralela a la que esté la gestante llevando. ¿Y por qué es el enemigo silencioso? Porque muchas veces nuestros gestantes, bueno, primero tenemos aquellas gestantes que no se controlan, que ellas están en mayor riesgo. Entonces, obviamente no van a saber cómo durante el control prenatal, no van a ser evaluadas sus presiones arteriales, no van a tener un screening previo de preeclampsia. Entonces, este es el primer factor de riesgo. El segundo son aquellas pacientes que sí llevan controles prenatales, pero en aquellas de que no tenían ningún antecedente, pasan las 20 semanas y comienzan a tener síntomas, pero síntomas, ¿cómo decirlo? Que podría asociarse, por ejemplo, el dolor de cabeza. El dolor de cabeza puede tener pacientes que ya sufren de dolor de cabeza. Ven lucecitas y dicen, no, de repente uso lentes y no estoy viendo bien. O estoy con un problema del oído
Entonces son síntomas relativamente inespecíficos que a veces uno no lo detecta y no se da cuenta que realmente sí están asociados a la preeclampsia. Y cuando ya se dan cuenta o las pacientes acuden a emergencia, las pacientes no solamente tienen lo que es presiones altas, sino que también ya hay un daño en un órgano blanco, las plaquetas, el riñón, el hígado. Entonces, son varios los síntomas. Doctora, usted dijo, no se hacen su control, el control de la gestante es mensualmente o cuántos controles debería hacerse, o los más importantes al menos, porque bueno, hay personas que de repente no se escuchan, que no tienen los recursos tal vez o la posibilidad de acceder, pero por lo menos mínimo cuánto tendrían que hacerse de controles para saber en qué estado están. Eso, según la guía del MINSA, mínimo deberían ser 6 controles prenatales. Pero si esta gestante ya tiene antecedentes de haber tenido preeclampsia o síndrome de HELP o complicaciones, o ya tiene factor de riesgo, sea diabética, hipertensa, alguna enfermedad que puede complicarse, ella sí debería tener controles más seguidos. Y no solamente eso, no solo controles ya sea en una institución de salud, sino que también en casa deberían estar midiéndose la presión. Entonces, por eso digo, es todo, es la suma de varias cosas. Mínimo 6 para gestantes sin factores de riesgo, pero si pacientes ya tienen, deberían ser controles más seguidos. Excelente. ¿Y qué síntomas deberían alertar a una mujer embarazada para buscar atención médica inmediata? O sea, ¿qué es lo que yo siento y ya tengo que ir sí o sí al médico? Recordando que los signos de alarma de la preeclampsia, primero es un dolor de cabeza intenso de toda la cabeza holocraniana, en la cual aún así uno tome un paracetamol este o un analgésico fuerte, no calma con nada, persiste. ¿Por qué? Porque ya hay una cierta alteración a nivel de las neuronas de conducción, a nivel del cerebro, por eso que la cefalea o el dolor de cabeza no va a ceder. Segundo, si os comienza a ver lucecitas, eso es lo que nosotros llamamos como los escotomas, unas lucecitas tipo blanco y negro que uno ve, también es un signo de alarma. El siguiente, que es los tinnitus, que es los zumbidos que podemos tener, así como cuando de repente estamos resfriadas y o cuando viajamos y comienza a sonar el oído, eso es otro también signo de alarma. Un dolor intenso a nivel de hipogastrio, si es posible casi acá en el cuadrante superior derecho, ahí también como si estuviera ardiendo, así como que no has comido y te comienza a arder, también es un signo de alarma. Otro signo de alarma, pero ya más asociado al bebé, cuando el bebé hay disminución de movimientos fetales. Entonces, toda esta suma de estos eventos, y no olvidar aquello volumen, aumento de volumen, por ejemplo, el pie se nos pone totalmente hinchadito o edematoso, pero este no calma al reposo. Persiste y vemos que hay una ganancia ponderal, o sea, la gestante gana peso muy rápido y no es porque esté comiendo, sino porque está reteniendo volumen. Entonces, esto también serían signos de alarma. Son varios signos de alarma que, bueno, estás embarazada, la verdad es que a bueno, estos signos que son evidentes, es importantísimo acudir entonces a la posta, al médico, a su ginecólogo de confianza, para que la puedan evaluar y evitar llegar a complicaciones graves, que ahora las vamos a hablar, ¿no, doctora, en un ratito? ¿Y cómo se diagnostica la preeclampsia? ¿Qué pruebas son necesarias para confirmarla? En realidad nosotros tendríamos que tomar la presión y es una toma de presión ya sea más de 140/90, cualquiera de ambas o hasta ambas, y que éstas sean tomadas en un intervalo de 4 a 6 horas. O sea, ¿qué significa? Vienes a tu control, tienes que estar 5 minutos en descanso, si es posible no haber tomado desayuno pronto, estar totalmente tranquilo, se te toma la presión y de ahí a las 4 o 6 horas se te vuelve a tomar la presión. Y esto también debería ser asociado a lo que es la proteinuria de 24 horas, o si no, unas tiras reactivas en las cuales pueden ver si es que uno está perdiendo proteínas. En este caso, la proteinuria de 24 horas sería 300 miligramos que nos encontramos en esa orina, porque es una pérdida de proteínas, y en la tira reactiva, dependiendo dónde se estén tomando, de repente más de 2 cruces. Y esto también podría ayudarnos a identificar tempranamente lo que es la preeclampsia. Pero una preeclampsia leve, recordemos que esto es preeclampsia leve.
Pero también, claro, también, y se puede presentar la preeclampsia de un momento a otro, pero ya en forma aguda, porque Claro, sí existe. Existe aquellas pacientes que vienen con lo que es la preeclampsia severa, aquellas que vienen con presiones más de 160/110, presiones muy altas. Y estas pacientes en su gran mayoría sí vienen con los síntomas de alarma. Vienen con zumbido de oídos, dolor de cabeza intenso, les zumba, ven lucecitas y ellas mismas te dicen, ayer empecé con mucho dolor de cabeza, veía lucecitas, pensé que se me iba a pasar y no pasó y por eso vengo a emergencia. Le tomamos la presión y encontramos presiones muy altas. Y estas presiones altas obviamente ya comienzan a tener un efecto a nivel de las neuronas. Por eso que las pacientes ven lucecitas, los zumbidos, porque a nivel del cerebro están la corteza occipital, temporal, entonces son todos los que reflejan esos síntomas. y esto puede producir un embarazo de emergencia también, perdón, un parto de emergencia. Claro, es una indicación, una de las principales indicaciones de culminación de la gestación es una preeclampsia con signos de severidad o lo que decimos la preeclampsia severa. No solamente eso, sino que estas pacientes también pueden tener alteraciones de órgano blanco, como les expliqué, plaquetas, menos de 100.000, el hígado con las enzimas hepáticas muy elevadas, casi 2 a 3 veces el valor. Entonces, esto va sumando a que la paciente ya no puede continuar la gestación y se valora la culminación de la gestación. En este caso probablemente sea una cesárea de emergencia, obviamente valorando la edad gestacional, porque si son bebés prematuros, de repente vamos a intentar madurar el pulmoncito, neuroprotección del cerebro del bebé y posteriormente sí culminar la gestación. Pero si estos bebés ya están cerca al término o a término, sí se debe culminar inmediatamente la gestación. Esas serían las complicaciones. ¿Cuáles son las complicaciones con las que podría quedar la mamá o a las que podría llegar? Porque veríamos por separado, primero la mamá y después vemos cómo complica también al bebé, ¿no? Porque obviamente recibe todo de la mamá dentro de su cuerpo, ¿no? Claro, las principales complicaciones de la mamá, la primero es que con estos signos de alarma te está avisando que esta mamá puede convulsionar. Esa es la primera complicación de la preeclampsia severa. Al convulsionar, obviamente la mamá deja un tiempo de pasar oxígeno al bebé, por ende el bebé puede hacer lo que se le dice el DPP o el desprendimiento de placenta, que sea abrupto, el bebé puede morirse dentro de la barriguita de la mamá. Esos son de los, como que las complicaciones más severas que podría tener la mamá. Existe otra complicación que se llama el síndrome de Gel, en el cual ya también asociado a plaquetas muy bajas, el hígado que esté tan inflamado que se pueda romper y sangrar. Entonces, ya son complicaciones muy severas. Que existen pacientes que llegan así, sí, porque es silencioso, no se dan cuenta hasta que vienen por emergencia, uno les evalúa y encuentra todos estos hallazgos. En cuanto al bebé, si el bebé ya, la mamita estuvo presentando preeclampsia leve desde el inicio por ejemplo, de las 20 semanas, este bebé se ha visto asociación a restricción del crecimiento, o sea, son bebés que no llegan al potencial de crecimiento, son más pequeñitos. Y no es porque la mamá no se esté nutriendo bien, sino esto ya tiene que ver con la placenta. Una de las alteraciones de la placentación que se ha visto, una de las principales causas de que se desarrolle la preeclampsia y el RCU, que es restricción de crecimiento de los fetitos. Wow. Doctora, ¿existen medidas preventivas que las pueden tomar las mamás desde el inicio del embarazo de repente, sin saber que por ahí van a tener o de repente no van a tener la preeclampsia, pero bueno, tomar estas medidas, ¿no? Claro que sí, sí existe. La primera medida que uno toma es en la ecografía del primer trimestre o llamada acá en Perú como la ecografía genética. En esta ecografía no solamente se evalúa el bebé y se descarta la asociación a síndromes o de repente alteraciones genéticas, sino que también se ve y se evalúa las arterias uterinas maternas. Acá si existe un promedio de este valor
tomar estos valores de las arterias uterinas, los cuales nos van a dar riesgos, ya sea un riesgo bajo de hacer preeclampsia, un riesgo intermedio, un riesgo alto. Si nosotros tenemos de intermedio a alto, en el intermedio valoramos iniciar o no iniciar lo que es la aspirina o la aspirina que se ha visto que sí ayuda a la prevención o a disminuir los casos severos de lo que vendría a ser la preeclampsia. O en los casos que sí tienen alto riesgo, más factores antecedentes de haber tenido preeclampsia o complicaciones en la gestación, ellos sí se les debe iniciar. Como le iniciamos, deben haber iniciado la toma de aspirina en las noches, al menos 150 miligramos, si es posible antes de las 16 semanas, porque recuerden que en este momento se está dando la placentación, o sea, ¿qué significa? La placenta se está uniendo a las arterias uterinas. Por ende, al tratar de intentar dar la aspirina como un método profiláctico para la preeclampsia, ayuda a que esta placenta se adhiera tan bien a las uterinas que el riesgo de preeclampsia disminuya. Tanto así que se ha visto que prácticamente disminuye la incidencia de severidad. La preeclampsia se va a dar, pero al menos la leve, no la severa que sí puede complicar a la mamá y al bebé. Puede cobrar la vida de alguno De, de los dos, ¿verdad? de uno o de ambos. Esa es la mayor complicación que queremos realmente batallar contra eso. Claro, que es lo que, bueno, la toma de conciencia, ¿no? Que es fundamental para las mamitas que están embarazadas. Y podría haber tenido la mamá varios embarazos, varios hijos, y en alguno de ellos, o en el último, supongamos, tener preeclampsia y en las demás, en las anteriores, ¿no? Sí, sí existe. Recordemos que estas mamis que han tenido muchos hijos, el último hijo ya no, o la mamá ya no es tan joven. O sea, la edad materna también es un factor de riesgo. Un factor de riesgo que también se asocia es que la mami, con el pasar del tiempo, por alguna razón de repente no va a chequeos, puede haber tenido diabetes, puede tener hipertensión crónica, de repente se sufre de otras enfermedades como lupus, alguna alteración también o una enfermedad sistémica va a hacer que el riesgo aumente. Claro, entonces, fundamental, porque muchas veces dice, bueno, yo ya tuve hijos, ya sé cómo es, ya no me pasó nada, entonces como que se pueden llegar a descuidar en un tercer o segundo embarazo de repente. Entonces, muy importante que tengan en cuenta las mamás esto, que es fundamental y que no se sabe en qué momento les podría llegar a ocurrir el tema de la preeclampsia. Una vez diagnosticada, ¿qué tratamientos posibles o qué tratamientos disponibles existen? Porque nos habló de la severa, que bueno, que en algunos casos hay que poner fin al embarazo, pero ¿qué otros tratamientos podrían existir para otro tipo que no sean tan severas de repente, ¿no? Claro, en realidad más que tratamientos son controles, porque recordemos que solo un tratamiento no va a hacer que la preeclampsia o las presiones disminuyan, sino hay que ir evaluando constantemente a estas gestantes. Lo primero que se tiene que hacer es diagnosticar. Si la paciente ya ingresa por emergencia con una presión alta, por ejemplo, vamos a suponer una gestante viene, no sé, 26 semanas con presiones de 140 con 80, o sea, solamente una de ellas está alta. Debería ingresar para estudiar. Primero, estudiar en qué sentido, ver si realmente la proteinuria, o sea, la pérdida de orina, es significativa. Segundo, que esto no esté relacionado a ninguna enfermedad que sí está haciendo que pierda más proteínas en la orina. Por ejemplo, las enfermedades crónicas renales, ellas pierden orinas hasta 1 gramo, 2 gramos, muy más altas que una preeclampsia. Entonces hay que descartar los factores de riesgo. Segundo, continuar los controles prenatales más seguidos. Si la paciente tiene presiones relativamente no tan altas, se puede simplemente controlar con presiones no solo en los controles prenatales, sino en casa y verificar a qué hora de repente tiene mayores presiones. Si su gestación aún es muy pequeña, probablemente sí le inicien con antihipertensivos como el metildopa, es una de las opciones, pero existen muchos más, como para intentar que la gestación continúe el crecimiento. Pero aparte de estos controles, recuerden que sí se tiene que hacer cierto Creo que se cortó. crecimiento de lo que vendría a ser el crecimiento
el crecimiento del bebé y ver las uterinas, cómo están, persisten altas, han mejorado y después el siguiente control vendrían a ser hasta las 36 semanas de ecografía Doppler. Obviamente los controles prenatales van a tener que ser más frecuentes, ¿no? Entonces es un manejo multidisciplinario. Nosotros no solamente lo manejamos, sino también la parte ecográfica. La paciente también debería ir por nutrición. Porque después más adelante seguro vamos a hablar de nutrición. La nutrición y de repente si en la mayoría la paciente puede también hacer algún tipo de actividad física, que eso también ayuda a disminuir los riesgos. Claro, inclusive se recomienda siempre las caminatas, ¿no? Cuando están embarazadas, sobre todo a pesar de no tener la preeclampsia, ¿no? De no tener los síntomas, pero sí se recomienda la actividad física. Bueno, al menos cuando estaba embarazada, el médico siempre me decía camine, coma saludable. A ver, doctora, ya que mencionó el tema de ¿la nutrición también influye en la preeclampsia? Claro que sí, se han visto y estos estudios van muy relacionados en Europa, al menos en Barcelona, han visto mucho el estudio de la dieta mediterránea, que está basado en verduras, fibras, disminución de carbohidratos, disminución de los azúcares o estos alimentos procesados. Y se ha visto que prácticamente reduce un 20% de la preeclampsia. Entonces, sí sería recomendar este tipo de dietas a este tipo de gestantes, desde el inicio de la gestación en realidad para disminuir todas las complicaciones. Deben ser dietas similares a las que se les da a los pacientes hipertensos, ¿no? Claro, claro, existe la dieta DASH para los hipertensos, muy parecido, muy parecido. Claro que bueno, la subida de presión ya se ha visto que es dañina para todo y usted misma lo ha dicho, el tema neurológico también cómo lo afecta, ¿no? Y sobre todo aparentemente en la etapa del embarazo es peor todavía, es más grave, ¿no? Em, ¿Qué pasa con el bebé que nace después de que su mamá de repente tuvo una preeclampsia severa? ¿Tiene muchas secuelas? Va a depender mucho de la edad gestacional. Normalmente el pronóstico del bebé al nacer, normalmente lo ve el neonatólogo, pero nosotros lo que hemos visto, si estos bebés son muy prematuros, como cualquier prematuro, tiene el riesgo de complicaciones como hemorragia intracraneal, lo que es la enfermedad de membrana hialina, porque todavía sus pulmoncitos no se han desarrollado completamente, pueden tener alteraciones a nivel intestinal, son susceptibles a a retinopatía de los ojitos, existen muchas complicaciones, pero va a depender mucho de la edad gestacional en la cual nacen estos pequeñitos. Pero recordamos que no solamente deberíamos ver a estos niños como recién nacidos, recuerden que todo bebé que también puede estar con este estado de preeclampsia, porque es un estado prácticamente proinflamatorio, estos bebés hacen RCIU, que es la restricción de crecimiento intrauterino. Entonces, estos bebés, para intentar de llegar, existe una remodelación cardíaca. Esta remodelación cardíaca hacia un futuro, tenemos que comenzar a seguir a estos niños, porque estos niños pueden hacer hipertensión crónica, o sea, jovencitos, hacer hipertensión crónica, hacer diabetes, alteraciones cardíacas. ¿Por qué? Porque son corazoncitos que están trabajando más de lo normal. Entonces, no solamente es que el bebé nazca, sino hay que continuar que este bebé hacia adelante, porque estos niños hay que intentar de guiarlos por una mejor actividad física, una mejor nutrición, ver que el cardiólogo también vea a estos niños. O sea, en realidad no solo es que, bueno, terminó en cesárea, nació el bebé y todo acabó. No, hay un seguimiento posterior. Ay, mira, por eso muchas veces nos preguntan, cuando nos hacen la evaluación médica, cómo fue su embarazo, ¿no? Ujú. Yo he escuchado que hacen esa pregunta bastante seguido, porque claro, imagínense la consecuencia final, o sea, terrible para la criatura. Em, Doctora, ¿qué pasa con las preeclampsia en el caso de que se pueda controlar? ¿Se podría llevar a la mamá, no sé, ya medicada o de qué forma para que culmine el embarazo? Creo que usted ha tenido algunos casos de ese tipo, ¿no? Que las han dado algún reposo, no lo sé, para poder llegar a final del embarazo.
Claro que sí, nosotros lo que intentamos es llevar a aquellas pacientes que son preeclampsias leves o al menos preeclampsias que están controladas, o sea, ya medicadas, intentamos llegar al menos a las 37 semanas, que es cuando ya termina lo que es la prematuridad. Nuestro objetivo final de cualquier gestante que tuviera factor de riesgo es intentar superar la prematuridad. Cuantas más semanas tengan los bebés, hay un mayor desarrollo del cerebro, de los pulmones, de todo el cuerpo en general del fetito. Entonces, si nosotros intentamos llegar a que ya no sean prematuros, el pronóstico para este recién nacido es mucho mejor. Intentamos lo más que se pueda, más de 37 semanas. Pero existen casos como la severidad severa, ahí sí nosotros sí valoramos mucho la edad gestacional, intentamos madurar, neuroprotección al bebé del cerebrito y posteriormente porque la mamá se puede complicar, entonces tenemos que culminar la gestación. O sea, siempre va a haber un balance mamá-bebé. Mamá-bebé, tratando de que primero no sean tan prematuros y segundo que la mamá tampoco tenga mayores complicaciones. ¿Y se ha visto la asociación de la preeclampsia con algunas cardiopatías congénitas o no hay una asociación? Ya es una tipo, ya es otra parte, es el tema de la formación. Más que con malformaciones congénitas, de repente alguna malformación congénita que pueda desarrollar hipertensión crónica y que ésta puede haber una asociación después de preeclampsia sobreagregada, sí. O sea, no vamos a decir que todas las malformaciones cardíacas de la mamá van a ser preeclampsia, no necesariamente, pero las malformaciones cardíacas o algún compromiso cardíaco de materno que lleve que la mamá tenga hipertensión pulmonar, por ejemplo, o hipertensión crónica arterial, ahí sí se podría ver una asociación con preeclampsia, porque estas mamis ya vienen con ese factor de riesgo. O sea, el factor de riesgo es la alteración cardíaca o hipertensión crónica antes de la gestación. Por eso que ¿qué se les sugiere? Que estas mamis estén controladas antes de iniciar gestación, que tengan unas presiones relativamente controladas, para lo cual después, ni bien ya queden gestando, se les dé todo el screening de prevención y si es necesario de repente algún tipo de medicación profiláctica, se le tendría que iniciar, pero valorando varias cosas. ¿Algún caso, doctora, que nos pueda compartir sobre algún caso de éxito suyo en la experiencia que tiene, que se haya dado y que el bebé haya nacido bueno, pasada, como se dice, la prematuridad? Claro que sí, sí tenemos varios casos en el hospital. Otros, bueno, al menos yo trabajo en el Hospital Almenara, un hospital que tiene un servicio de alto riesgo, donde vemos muchas pacientes con este tipo de comorbilidades, porque nosotros vemos pacientes con alto riesgo, o sea, que ya vienen con un basal de múltiples enfermedades y posterior a eso desarrollan la preeclampsia. Su gran mayoría, como le dije, sí tenemos muchas gestantes. Hemos podido intentar llegar a que lleguen al menos más de las 37 semanas, pero en nuestro caso, al ser un hospital de referencia, recibimos también gestaciones que se complican, tanto así que hace que será 3 meses atrás hubo una muerte materna por ruptura hepática. Por eso es que nosotros intentamos tratar de prevenir de que las mamás lleguen a complicaciones, o sea, detectarlo a tiempo para que estas mamis puedan tener un tratamiento profiláctico, controles tanto prenatales, controles ecográficos según las semanas para evitar las complicaciones. Entonces, y por ejemplo, esa mami que falleció, que pasó, fue porque era una paciente de provincia que vino referida ya con la complicación en sí. Entonces, y muchas veces pasa eso, que nosotros, hay muchas gestantes que se confían, tengo varios hijos, nunca me ha pasado nada, y bueno, y otra vez quedo gestando, no creo que sean necesarios los controles, no creo que sean necesarias las ecografías, y al final vienen con todas estas complicaciones. Entonces, sí se debería hacer un mayor seguimiento de controles prenatales y controles ecográficos para disminuir la comorbilidad y la mortalidad materna que estamos
estamos teniendo, porque no es tan bajita, viene a ser una de las principales causas, casi la primera causa de muerte materna. Antes eran las hemorragias, ahora son las presiones, o sea, la preeclampsia. Entonces, por ende, tenemos que poner un énfasis para tratar de disminuir esto y ser conscientes, si queremos ser mamá, hay que planificar la gestación, no dejarlo como al libre albedrío, bueno, ya veré si soy gestada, gesto o no gesto, no es así, hay que planificarlo para que evitemos todas las complicaciones que estamos viendo actualmente. Y si se planifica, también ya tiene que haber un control previo al Claro. embarazo, parte de la... Exacto, Bien. exacto. Bueno, yo creo que hoy los jóvenes, bueno, no todos, ¿no? Pero muchos jóvenes ya están planificando más las cosas, ¿no? Pero también tiene la otra contrapartida, que las mamás son mayores, ¿no? Exacto, exacto. En Clínica del Inca hemos recibido también muchísimas partos. Bueno, solo realizamos cesáreas de alto riesgo y muchas mamás con preeclampsia que, como usted dice, doctora, es lo que más se está viendo últimamente, ¿no? Bueno, eso y aparte de las cardiopatías congénitas por nuestra, nuestra especialidad, ¿no? Pero muchísimas, inclusive embarazos que se han tenido que detener y en los bebitos han nacido de 550 gramos, que han llegado a término, pero con bastante esfuerzo por parte del grupo neonatal y de verdad un orgullo y una alegría, pero que se ha podido de repente prevenir por justamente poder planificar el embarazo, ¿no? Eso es fundamental. Doctora, ¿y qué mensaje le daría a las familias y a las embarazadas para que estén más informados y preparados ante esta condición? Bueno, lo primero que tengo que decir es que no hay que tenerle miedo a la gestación, pero sí debemos planificar. Todas las gestaciones, así como a veces planificamos para comprar un departamento, lo mismo debería ser para nuestra gestación. Así como invertimos para hacer un baby shower o un gender reveal, deberíamos también invertir en las ecografías. Entonces, es como decir, yo doy una cosa, también tengo que dar para el otro lado. Porque recuerden que sí, antes las gestaciones no tenían ecografía, no controles prenatales, pero también eran mamás jóvenes, mamás sin enfermedades, mamás sin fertilización in vitro. Ahora la gran mayoría son mamis que sí, son trabajadoras, luchadoras, pero ya la edad también ya no son tan jóvenes. Más de 35 años ya son mamis con edad materna avanzada, o sea, ya existe un riesgo. Y si estas mamis por alguna razón quieren ser mamás tarde, van por algún tipo de fertilización in vitro, algún tratamiento para quedar embarazadas, ese también suma los riesgos. Entonces, lo primero que deberíamos hacer es planificar, tener de repente, un control antes de quedar embarazadas, verificar qué riesgos tiene la mamá como el papá y posteriormente ya cuando quedar embarazados o al menos en el primer trimestre no olvidarse de hacer la ecografía genética que es muy importante porque ahí se establece la prevención, o sea, ahí ya detectamos el riesgo de hacer preeclampsia. Entonces, en el primer trimestre es uno de los más importantes. Obviamente que tiene que haber un mejor seguimiento de estas gestaciones. Y que sí se puede, hay gestaciones que llegamos a término, claro que sí, pero depende mucho de los controles, de ser bien estrictos con nuestra propia salud y seguir nuestros controles al menos los más seguidos para evitar complicaciones. Y ante cualquier signo de alarma, no esperar mañana voy, va a pasar, no. Ante los signos de alarma que nosotros siempre paramos explicando a las pacientes, acudir inmediatamente, porque eso puede salvar la vida no solo de la mamá, sino del bebé también. O sea, son minutos que a veces uno puede perder por decir, no, mejor voy mañana, no, mañana voy acompañada, no. Hay que tomar en mucha prevención en eso y mejor ir inmediatamente a emergencia y estar más tranquilos que todo está bien, ¿no? Para retornar a casa. Claro. Y ahora hay tantas posibilidades de controles que no son que son accesibles, ¿no? Exacto. ¿El Estado, doctora, tiene algún programa para prenatal o para controlar este tipo de diagnósticos? Recordamos que todas las mamás, ya si no cuentan con un seguro privado o de salud, todas las mamis tienen un seguro SIS.
que es del ministerio. Todas pueden optar por un control prenatal en sus postas o en hospitales del MINSA. O sea, no es que no exista. Actualmente también varios hospitales tienen lo que son las unidades de medicina fetal para el control ecográfico. Entonces ya no hay eso de que no deben, que no accedía a eso porque no podía o porque no tenía. No, casi todos los hospitales ya tienen y cuentan con esos servicios. Entonces ya depende de cada uno realmente, desde el momento que uno queda embarazado, iniciar sus controles prenatales. Claro, ya no hay excusa. Ahora, en caso de que no quisieran esperar o demás, también hay un montón de programas en varias clínicas que podrían acceder y que no son tan costosos, ¿no? Exacto, existe también. Sí, sí. Así es que, como usted dice, doctora, no hay excusa. Entonces, ya hemos hablado de la importancia del control prenatal y la detección de la preeclampsia. ¿Qué, qué tips les podría dar a las personas que nos están escuchando y que, bueno, y que podrían llegar a pasar por este tipo de problema? Bueno, los tips, lo primero que deberíamos hacer es en casa, si es posible, tener un tensiómetro. Ahora tenemos los digitales, ya no son tan costosos, entonces podemos controlarnos en casa las presiones en las mañanas, sin haber tomado desayuno, con previo descanso, y vamos controlando diariamente cómo van nuestras presiones. Eso es un método tranquilo en casa de poder ir viendo. Ante cualquier alteración de estas presiones o elevación de una de las presiones, pueden acudir a sus controles o por emergencia. Lo segundo, la dieta. La dieta, una de las dietas importantes es la mediterránea. Bajar lo que son los carbohidratos, disminuir lo que son las comidas que están envasadas o que tengan azúcares añadidos, evitarlos de repente. De ahí también alguna actividad física. Se ha visto que, por ejemplo, la actividad física ayuda bastante a la parte cardiovascular materna. Entonces, esto también podría ayudar. O sea, son varias cosas que necesitan. Recordando que no todas las mamás también van a hacer preeclampsia. Entonces, también eso es algo muy importante. La idea es prevenir. Si yo tengo riesgo, voy a tener que ver todas las cosas preventivas para evitar las complicaciones de la preeclampsia. Si yo no tengo ningún riesgo, continúo con mis controles prenatales normales, con mis ecografías especializadas y van a llegar al éxito de su gestación. O sea, ya sea con factor o sin factor de riesgo de preeclampsia, sí tienen que continuar con los controles prenatales. O sea, debe haber alguien que supervise su gestación. Claro, porque también no solo la preeclampsia es el único diagnóstico que pueda poner en riesgo el embarazo, sino que hay otros diagnósticos que también, otras enfermedades que pueden afectar. Entonces, fundamental, como usted dice, doctora México, los controles, y que lo ha mencionado durante toda la entrevista, ¿no? Los controles ha hecho bastante hincapié, así es que ojalá que todas las mamitas que nos están escuchando pongan atención y se atiendan, porque, como nos ha explicado la doctora Joyce México, en el hospital reciben muchísimos casos y que son realmente muy lamentables. Yo me imagino que deben también tener algunos casos en donde se pierde la vida. Y a veces cuando uno llama la atención, dice, ojo que puedes perder la vida, ahí recién se toma un poco de conciencia, así es que creo que es fundamental eso también que tomen en cuenta los que nos escuchan. No sé usted qué opina, doctora. Sí, es cierto, es cuando uno recién escucha o porque una amiga le contó, porque todo vienen a veces, una amiga me contó que tuvo preeclampsia, ahí recién vienen a intentar de repente avanzar o hacer un screening, pero realmente el screening debió ser en el primer trimestre. No es que lleguen tarde, porque sí podemos continuar los controles prenatales, continuarle la prevención, pero siempre debería ser al inicio de la gestación. Entonces, no hay que esperar a que me contaron un desenlace fatal para recién nosotros iniciar toda esta prevención. Nosotros por nuestra propia cuenta deberíamos ir a un control, ni bien quedo embarazada, iniciar.
y preguntar. Créanme que todos nosotros, lo que nosotros deseamos es que más bien nos pregunten para nosotros responder y para tratar de resolver todas sus dudas, porque yo sé que la gestación es un mundo de muchas cosas. Entonces las gestantes si tienen dudas nos pueden preguntar. Y nosotros siempre vamos a estar en esa posición de poder responder todas sus preguntas, porque nosotros también queremos gestantes que estén interesadas y que sean conscientes de todo lo que pueda pasar. ¿Por qué? Porque la gestación es como yo siempre le digo, es una bombita de tiempo. Hoy te veo tan tranquila, tan feliz, mañana puede haber muchas cosas. Entonces, por eso es que siempre nosotros, siempre manejamos lo que son los signos de alarma para que estas mamis en casa se den cuenta y puedan acudir inmediatamente a emergencias si es que presentaran alguno de ellos. Así es, doctora. Bueno, yo le agradezco, no sé si usted quiere dar algún comentario final, pero le agradezco muchísimo su participación y la verdad es que nos ha aclarado muchísimo y ojalá que las mamás, bueno, tomen atención y sigan sus consejos, sus indicaciones. No sé si nos quiere dar algunas palabras finales. Ah, sí, sí, claro. Primero, agradecer a la radio, a la Clínica Inca por la invitación. Siempre es un placer poder ayudar, compartir conocimientos y créanme que yo y un grupo de médicos estamos muy interesados en tratar de darle los mayor conocimientos a nuestras gestantes porque nosotros también no queremos ver desenlaces fatales que a veces nos llegan en el hospital, en las clínicas. Lo que intentamos es desde un inicio prevenir cualquier complicación, advertirles siempre a las pacientes que vienen con, con factores de riesgo que deben ser, si es posible, referidas a establecimientos terciarios o más grandes en donde en cual las puedan realmente controlar, evaluar y hasta dar pronóstico de sus propias enfermedades. Entonces, eso es lo primero que nosotros deseamos hacia todas nuestras gestantes en realidad. Y la lucha es diaria y es constante, porque todavía estamos en un ambiente donde muchas gestantes desconocen todo lo que le puede pasar en su gestación. Entonces, cuanto más información nosotros demos, créanos que ustedes van a tener unos mejores resultados en su gestación, van a llevar a casa bebés sanos, al menos no prematuros. Entonces, esa es nuestra idea, eso es lo que nosotros realmente queremos lograr y para eso nosotros estamos trabajando, no solamente como conjunto en un hospital multidisciplinario con neonatología, con anestesiología, sino también nosotros seguimos todos los días capacitándonos más para entregar mayor conocimiento a nuestras gestantes y la idea es prevenir cualquier complicación de la gestación. No queremos que nuestras gestantes se compliquen y que haya un desenlace fatal. Eso es lo que evitamos, intentamos evitar siempre en la mayoría de los casos. Claro que sí. Sí, es la preocupación de todo su equipo, de todo el equipo médico. También quería mencionar que la doctora Joyce México tiene una especialidad en cirugía fetal, ¿no? Que realmente es algo increíble que hoy por hoy también se pueda operar a un bebé dentro del vientre de la mamá, ¿no? Y es algo maravilloso realmente, así que quería también poner en conocimiento. Y bueno, decirles a todos los oyentes que si desean sacar una cita con la doctora, con mucho gusto tienen los teléfonos en pantalla y pueden hacerlo y con mucho gusto la doctora los va a atender, les va, como ha dicho también, les va a absolver cualquier consulta, cualquier duda que tengan. Lo ideal es justamente tener más conocimiento para cometer menos errores. Y también hay un tema bueno, que tal vez era para otro momento, pero es fundamental no dejarse llevar por lo que dice, ah, yo tomé tal yuyo, tal hierba y esto me hizo bien, esto me bajó la presión, esto me... Hay que tener cuidado también con todo y sobre todo cuando está embarazada, de qué tipo de tecitos o de qué tipo de cosas se consumen, porque le pudo hacer bien a alguien o demás, pero no quiere decir que sea la opción viable. Es mejor siempre consultar con el especialista. Entonces, si nos están escuchando, por favor, consulte con su especialista. Es fundamental. Pero me imagino que también recibirán pacientes con complicaciones por haber tomado cosas que no eran adecuadas, ¿no? Automedicarse o de repente
productos que no les hacen el efecto que deberían, ¿no? Claro, exacto. Siempre es bueno primero ver a un especialista y para que le dé los mejores consejos, porque en realidad lo que nosotros no queremos es que gestantes o en realidad pacientes en general se compliquen. Yo entiendo que muchos pueden optar por la medicina alternativa, pero recordemos de que si ya hay un daño en un órgano, entonces no necesariamente con solo esas medicinas alternativas va a poder mejorar. Lo que nosotros intentamos es más bien de que tengan una sobrevida más de lo que se esperaba con ciertas enfermedades. Por eso se les da ciertas medicaciones. No porque vamos a decir eso solamente se le da a ciertas enfermedades, sino lo que queremos es hacia un futuro. Recordemos que si, por ejemplo, esas pacientes tienen hipertensión crónica, no es que se la hayan desarrollado de un momento a otro, son 15 a 20 años antes que prácticamente han estado yendo por esa conducta o ya esa enfermedad se está estableciendo hasta que ya produce las presiones altas. Eso es muy diferente a lo que es la preeclampsia. Ay, mira, entonces a tener cuidado. Bueno, Claro. muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por sus consejos y por toda la información que nos ha impartido. Y bueno, nosotros ya estamos llegando al final del programa. Solamente ya decirles que nos pueden escribir o llamarnos al 9946-25122 o al 610-6666. Tenemos varios programas. La doctora también tiene algunos paquetes también en Clínica del Inca que son bastante accesibles y que pueden consultarla y acceder a atenderse con ella. Tenemos varios programas también que les pueden ser útiles y bueno, y salvarle todas estas dudas, pero sobre todo salvar la vida suya y de su bebé. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Hasta luego. Hasta Muchas luego. gracias. Ya nos vemos. Hasta la siguiente oportunidad. Sí, gracias, doctora. Bueno, que tengan una bonita semana. Será con ustedes hasta el próximo lunes a las 9 de la mañana en Salud en Vivo. Muchas gracias por acompañarnos. En Clínica del Inca cuidamos lo más valioso, tu salud y la de tu familia. Contamos con paquetes cardiológicos para detectar a tiempo cualquier riesgo, junto con tecnología de punta en ecografías, tomografías, resonancias y score de calcio. Si buscas recuperar tu bienestar, nuestra área de fisioterapia está lista para acompañarte en cada paso. Además, contamos con una amplia unidad de cuidados intensivos, un área neonatal especializada, atención pediátrica con calidez, laboratorio clínico de última generación, emergencia las 24 horas del día y mucho más, porque tu salud merece atención de calidad, profesionalismo y cercanía. Ven a Clínica del Inca, alta complejidad médica a tu servicio. Contáctanos al 994-626-060 o al 610-6666. Los esperamos. Ahora sintoniza nuestra señal Santa Rosa Radio Televisión. Buenas nuevas en tu vida. Santa Rosita de Lima vivió en mi tierra canteña. Atención, amigos y amigas de Santa Rosa Radio TV. Se viene nuestro esperado paseo y peregrinación a Quibes y Canta. Sí, en esta hermosa peregrinación visitaremos los lugares donde vivió y estuvo nuestra patrona Santa Rosa de Lima, en Quibes. Un momento espiritual y emotivo para compartir en comunidad. Luego almorzaremos en Obrajillo, conoceremos la impresionante cascada de Lucle, haremos juegos divertidos y finalmente recorreremos la heroica Villa de Canta, con su plaza de armas, su histórica pileta colonial, los portales republicanos y su tradicional iglesia. El paseo y peregrinación incluyen pasaje ida y vuelta, refrigerio a bordo, sorteos, almuerzo, traslados. Este sábado 23 de agosto, partida a las 7 de la mañana, hora exacta. Informes e inscripciones al WhatsApp 959-678-325. No te lo pierdas. Santa Rosa Radio TV te lleva de peregrinación a Quibes y Canta, una experiencia para el alma y el corazón. Quibes, mi tierra peruana, donde floreció
Floreció lozana, esa rosa tan galana, nuestra hermosa Santa Rosa. 9 de la mañana, 59 minutos. La Universidad de San Martín de Porres, ama lo que haces, aprende cómo. Presenta el informativo de la hora. Muy buenos días amigos de Santa Rosa Radio Televisión. Estas son nuestras principales noticias en el microinformativo. Ministro de Justicia menciona que ley de amnistía reúne todas las condiciones para su validez. Minsa, hoy se inicia campaña nacional para prevenir y controlar la anemia materno-infantil. Techo propio, desde hoy puedes inscribirte para acceder al bono de 32.100 soles. Eres parte de la generación que no se detiene y anhela lograr un cambio significativo. Es el momento de construir tu futuro y salir adelante. El mundo está enfrentando constantes cambios. Y la Universidad de San Martín de Porres forma líderes que tienen el valor para levantarse y perseguir sus ideales. No te detengas, porque juntos estamos conectando tus sueños. Universidad de San Martín de Porres. Ama lo que haces, aprende cómo. Mayor información en admisión.usm.edu.pe. San Juan del Lurigancho, 9 heridos tras choque de bus de la Roma contra Estación Santa Rosa. Loreto declara de necesidad pública recuperar lago Moronacocha y ecosistemas contaminados. Piura, gastronomía aporta 470 millones de soles al año y genera 28.000 empleos. Estas fueron nuestras principales noticias en el microinformativo. Regresamos en una hora con más información. La Universidad de San Martín de Porres, ama lo que haces, aprende cómo. Presentó el microinformativo de esta hora.